iniciado la grabación. Investigación. Entonces he iniciado la grabación de nuestro encuentro el día de hoy. Buenas noches nuevamente para Stephanie. Vamos a distribuir entonces, como lo hablamos anteriormente, la clase en dos momentos. En un primer momento vamos a hacer una revisión general de la información y en un segundo momento vamos a revisar las dudas particulares que puedan haber alrededor de la propuesta de quienes están presentes en la reunión. Listo. En Listo. general, ¿qué podríamos decir? Bueno, yo sé, pues la primera salvedad es que yo sé que construir una propuesta de investigación no es sencillo, ¿cierto? Y como no es sencillo, yo por eso trato de darles la mayor cantidad de tiempo posible. Generalmente eh, solicito una extensión en el cronograma porque, pues primero, una propuesta de investigación no es fácil de realizar, ¿cierto? Y segundo, pues a mí me gusta que esté construida de acuerdo a los criterios de evaluación, ¿cierto? Yo soy muy enfático ahí, por eso trato de hacerles unas retroalimentaciones amplias. Lastimosamente muchas veces las retroalimentaciones no se tienen en cuenta y vuelven y cargan la evidencia básicamente con la misma información, ¿cierto? Entonces, pensando en que podamos analizar y podamos reflexionar sobre esos elementos que debemos corregir en cuanto a nuestra propuesta particular de investigación, sea las buenas noches para José Manuel o para Stephanie, eh, vamos a revisar esas dos propuestas. Les voy a Yo, mostrar. yo voy a iniciar yo. Puedo, Yo, puedo demostrar la nueva propuesta que yo le subí. Yo le subí el tercer intento de la propuesta con las correcciones que usted me dijo de la primera página de la preparación, con las correcciones que usted me dijo acerca de eso, pero usted aún no me ha calificado así que quiero saber si lo hice bien o mal. Que José Manuel, espera, calma. Sí, ya lo califiqué, ¿cierto? Pero evidentemente no hizo las correcciones completas o como yo sí lo eh, hice, por eso no debía entiendo cuáles son. realizar. Yo seguí al pie de la letra lo que usted me dijo en la retroalimentación, las correcciones que usted me dijo en específico. Eso fue lo que Eso es lo hice. que vamos, por favor, escucha. Listo. Entonces, en un primer momento, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar a modo de ejemplo dos propuestas de investigación que están muy bien construidas para que reflexionemos y analicemos qué de ahí me falta, qué de ahí yo tengo todavía a medias, qué de ahí no he completado verdaderamente como se debe. Y en un segundo momento ya vamos a entrar a revisar, que era lo que hablamos al inicio, particularmente ya la propuesta tanto de Stephanie como la de José Manuel. Listo, es decir, hay unos tiempos y hay un paso a paso. El primer momento vamos a revisar esas propuestas para que ustedes se sirvan de ella a modo de ejemplo y en un segundo momento, ahora sí José Manuel, vamos a entrar a revisar tu propuesta y también la de Stephanie. Listo, vamos paso a paso. Entonces, vamos a iniciar por acá. Y es, entonces, yo les voy a mostrar dos propuestas, como les decía anteriormente, eh, que están muy bien construidas y se las voy a mostrar desde dos enfoques distintos. Uno completamente diferente o que no tiene mucha relación con el programa que ustedes hacen para que se familiaricen desde ahí y una ya particularmente muy ligada o que tiene que ver con el contexto productivo en el que ustedes se desenvuelven. Entonces, en un primer momento vamos a revisar esta parte, ¿cierto? En este caso, la propuesta está enmarcada en un programa que se llama Gestión Integral del Transporte, ¿cierto? Y no nos vamos a quedar hablando mucho de eso, simplemente nos vamos a servir de ella como ejemplo, ¿cierto? Entonces, la mayoría de dificultades no están acá, ¿cierto? Sin embargo, pues a veces los títulos también se quedan cortos porque recuerden que el título me debe hablar de todo lo que yo hice en la propuesta, ¿cierto? Si yo estaba analizando las plataformas de streaming, si yo estaba analizando eh, eh, la incorporación de la IA o de las nuevas tecnologías y su papel en la animación, por decir cualquier cosa, pues entonces yo tengo que escribir un título que sea atractivo, pero que también me hable de lo que yo hice durante la investigación, ¿cierto? Y dar siempre el contexto espacio-temporal.
estamos hablando de Colombia, de Medellín, de Cali, de Latinoamérica, ¿cierto? Siempre hay que dejar claro dónde estamos hablando. Por ejemplo, acá fue parte de la corrección que le hice, optimización del transporte de mercancía de tienda a tienda, ¿en dónde? ¿Cierto? Es en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Pereira, que era el caso acá, ¿cierto? Por decir cualquier cosa. Entonces, el título me habla de lo que yo hice y del lugar en el que yo lo hice, ¿cierto? Donde está enmarcada la propuesta de investigación. Entonces, acá va a pasar rápido, porque en estos momentos, en estos primeros momentos no hay como muchas correcciones, sin embargo, sí hay unas correcciones muy generales en cuanto a la justificación. Recuerden que la justificación es el momento en el que desde una perspectiva yo persuado a ese que me está leyendo o a ese contexto económico, social, en este caso el contexto de la animación digital en Colombia, yo persuado a ese sector, a ese gremio, de que esa propuesta que yo estoy desarrollando es relevante, vale la pena investigarla, es un tema que va a permitir en el futuro tomar decisiones o mejorar procesos, ¿cierto? Es como la manera en la que yo digo, venga, que esto hay que ponerle cuidado, esto es importante, esto tiene que ver con nosotros y esto hay que investigarlo, ¿cierto? No es simplemente en la justificación de decir, yo estoy haciendo tal cosa, no, es justificar su propuesta, es defender lo que usted quiere hacer y darle relevancia y recalcar la importancia de eso que usted está haciendo, ¿cierto? Entonces, vamos acá con el tema de los antecedentes. Me van a disculpar, pero vamos a ir saltando, ¿cierto? De una en otra. Y miren, por ejemplo, acá tenemos esta propuesta, que es la que Ah, les decía. entonces muestre la pantalla que usted no está Sí, compartiendo. es que no se ve la pantalla. Ah, yo pensé que sí estaba. Ahí sí. Sí, Sí. Entonces, miren. Ven, por ejemplo, esta que pues no es un tema ligado hasta lo que he podido interpretar que ustedes estén realizando, entonces esto nos sirve como modo de ejemplo y está mucho más ligada a la propuesta de ustedes, ¿cierto? Entonces miren acá, el título del proyecto está perfecto. Ecosistemas de apoyo a desarrolladores de videojuegos, ¿en dónde? En Colombia. Dos puntos. ¿Qué hizo la investigación? Análisis de barreras y oportunidades para su fortalecimiento, ¿cierto? Entonces miren que esto es un buen título, un buen resumen, unas buenas palabras claves y una justificación. ¿Qué nos decía acá el estudiante en la propuesta? Nos decía, el sector de los videojuegos hace parte de un sector importante de la economía en Colombia, que es lo que llamamos la economía naranja. Eso es una fuente de constante crecimiento, tiene que ver con la innovación, con la tecnología, con la exportación digital en Colombia. Entonces, mire que en la justificación, si en este caso mi propuesta habla de videojuegos, pues yo tengo que decir que esto es relevante, que esto es importante, que esto hace parte de un sector de la economía, que esto representa fuentes de ingreso, ¿cierto? Yo justifico, yo vendo mi propuesta, yo digo que esto es relevante, que esto es una realidad. Y aquí es donde yo más que todo considero que debemos de empezar a hacer eh, énfasis, listo. Por ejemplo, acá, en antecedentes o en el estado actual de la temática. En antecedentes o estado actual de la temática, miren que no tiene que ser un supertexto, ¿cierto? Un supertexto súper desarrollado, sino que sí dar el contexto del estado actual, de bueno, si en este caso al aprendiz le interesaba el tema del desarrollo de los videojuegos en Colombia, hay que por lo menos hacer una consulta general de cómo está la situación al momento en el que él se interesó por desarrollar ese tema, ¿cierto? Entonces, por eso él habla, bueno, en Colombia existen aproximadamente 80 estudios, están concentrados en tal y tal parte, de ahí podemos decir que esto representa o representó en el 2023 502 millones de dólares, que la mayoría corresponde al consumo de videojuegos, que hay unas iniciativas como el CREA Digital, que han incentivado la producción, ¿cierto? Yo aquí, como lo dice su nombre, doy el contexto general. Por ejemplo, ahorita ya vamos a entrar en las propuestas particulares, pero acá no es simplemente decir, en este caso, que el aprendiz me hubiese dicho, no, los videojuegos son muy relevantes y son de mucho uso en Colombia, ¿cierto? Eso no es un antecedente, eso es una opinión de la persona. Los antecedentes se deben presentar desde la perspectiva de información objetiva, información que consultaron, que les permita decir, vea, actualmente pasa esto con relación al tema que ustedes están investigando, ¿cierto? No es una opinión, es simplemente presentar un contexto general del estado actual de esa temática. Listo.
Acá, digamos que en la descripción del problema no hay mucho problema, valga la redundancia, no hay muchos errores, simplemente es corregir las partes donde hay que describir más, ¿cierto? En el problema hay que tratar de ser muy descriptivos, de contarle a ese otro por qué evidentemente ahí hay un problema y por qué se puede resolver desde la animación digital en este caso, ¿cierto? Porque ustedes están en capacidad de contribuir desde su profesión a impactar o a mejorar o a cambiar ese tema o a profundizar en ese tema. Listo. Acá, entonces, en la pregunta de investigación, miren una pregunta de investigación bien elaborada. Primero, hablamos del alcance, ¿cierto? En este caso, él quiere averiguar qué factores, ¿cierto? ¿Qué factores limitan? Y aquí ya nos habla de lo que está estudiando, de qué venimos hablando todo el tiempo. Venimos hablando de los ecosistemas de apoyo a desarrolladores de videojuegos en Colombia. Entonces mire que él pone el alcance de su pregunta, qué factores limita, y de una entra todo lo que está estudiando, el objeto de estudio, el tema de su estudio. ¿Qué factores limitan el ecosistema de apoyos a desarrolladores de videojuegos en Colombia y qué estrategias pueden fortalecer su consolidación en el mercado laboral? Si ustedes se fijan, miren que la pregunta de investigación es directamente ligada al problema y tiene que ver con todo lo que anteriormente se venía hablando, con todo el contexto, con todo el tema que anteriormente se venía abordando, incluso desde el título, ¿cierto? Barreras y oportunidades. Y mire que en la pregunta vuelve y se retoma eso. ¿Qué factores limitan? Es lo mismo decir que qué barreras hay en el tema de estudio que se está haciendo y qué estrategias pueden fortalecer su consolidación. Entonces, de ahí se desprende, y aquí quiero ser muy enfático, de ahí se desprende el objetivo general, ¿cierto? Que en este caso, en esta propuesta, para él era analizar las fallas en el ecosistema de apoyo a los desarrolladores de videojuegos, ¿cierto? Con el fin de identificar estrategias que fortalezcan la consolidación y la competitividad. Entonces, recuerden que yo les decía, el objetivo general es la meta última, es lo que usted quiere hacer, es con lo que usted queda satisfecho una vez se termine toda la investigación, es hasta donde usted quiere llegar. Por eso no se puede entregar una propuesta de investigación sin un objetivo general, porque entonces eso quiere decir que no hay una meta, no hay un norte, ¿cierto? Y los objetivos específicos son esas acciones que van a permitir llegar a esa meta. Entonces, muchachos, para que nos salgamos de este contexto y utilicemos un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, no, si nosotros nos planteáramos una meta, por decir cualquier cosa, conocer un lugar, viajar o mejorar nuestra salud física y mental o entrar a tal programa o a animación digital, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando uno se plantea una meta, usted tiene que desempeñar unas acciones que lo lleven a esa meta. Si yo quiero, por ejemplo, conocer un lugar, pues, ¿cuáles son las acciones que me permiten a mí cumplir con esa meta? Entonces, bueno, uno, tengo que empezar a ahorrar, ¿cierto? Dos, tengo que empezar a generar ingresos extras a través de un emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los objetivos específicos son esas acciones, ¿cierto? Ese paso a paso que le van a permitir a usted llegar a esa meta. Listo, por eso si yo digo acá que va a analizar, que esa es la meta, analizar las fallas en el ecosistema, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, muy probablemente eso lo logre hacer primero, si identifica las principales limitaciones. Segundo, si analiza cuál es el estado actual o de qué manera se consumen videojuegos en Colombia. Tercero, si evalúa el impacto de la formación académica. Digamos que quedémonos con estos tres. Si él logra hacer estas tres cosas, si identifica las principales limitaciones, si analiza el tema del consumo de videojuegos en Colombia y si evalúa el impacto de la formación académica y técnica en el desarrollo de los videojuegos, muy probablemente con esas tres acciones llegue a esta meta, a poder analizar cuáles son las fallas que tiene el ecosistema de apoyo a los desarrolladores de videojuegos en Colombia. Listo, entonces miren que podemos utilizar miles de ejemplos, el del viaje, el de conocer un lugar. Usted, si tiene una meta, usted tiene que diseñar un plan, ¿cierto? Y ese plan es el que le va a permitir llegar allá. Listo. Entonces, por eso acá los objetivos específicos terminan siendo esas acciones que nos van a permitir llegar a la meta y aquí describimos qué vamos a hacer en esas acciones. Entonces, él está diciendo acá, yo quiero identificar las limitaciones económicas. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a aplicar unas encuestas y unas entrevistas, perdón, a desarrolladores gráficos locales, ¿cierto?
¿Cómo lo va a hacer? A través de un formulario de Google, ¿cierto? ¿Qué espera de recibir de eso? Un diagnóstico sobre cuáles son esas barreras que hay, ¿cierto? ¿Y cuál es el producto? El informe que va a crear de ese diagnóstico, ¿cierto? Es el paso a paso, es la tarea puntual que se va a ir haciendo para poder llegar acá, para poder llegar a esa meta que es analizar, ¿cierto? Que es el objetivo general, el principal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, de ahí vamos a entrar acá, que es un tema generalizado, que es el enfoque, el nivel y el tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo les digo que hay que desarrollarlo, no es un asunto súper elaborado, sino que hay que dejar claro qué es lo que se busca hacer. En este caso, él nos dice, no, el enfoque de mi investigación es cualitativo. ¿Por qué? Porque busca comprender la situación del sistema ecosistema, la situación del ecosistema de videojuegos en Colombia a partir de percepciones, experiencias y documentos. Entonces, ¿por qué es cualitativo? Es supremamente claro. Él está diciendo, ¿por qué? Porque quiero comprender, ¿cierto? Quiero comprender qué es lo que pasa ahí, quiero comprender cuáles son las limitaciones que hay. ¿Y cómo va a comprender esas o cómo quiere comprender esas situaciones? A través de percepciones, experiencias y documentos. ¿Y cuáles serían esas percepciones, esas experiencias y esos documentos? Esos que está diciendo acá que va a hacer. Mire, identificar, ¿cómo lo va a hacer? Aplicando las encuestas y las entrevistas. Muy probablemente esas encuestas y esas entrevistas le permitieron a él hacer esto, conocer esas percepciones, esas experiencias que tienen los desarrolladores sobre este tema de los videojuegos en Colombia y por eso tiene coherencia, por eso es lo que quiere es comprender y como quiere comprender, entonces tiene una investigación cualitativa, ¿cierto? No es que yo le esté pidiendo que me hagan un súper desarrollo, pero que por lo menos me digan si la investigación es cualitativa, es cuantitativa o es mixta, ¿por qué lo es? Porque he sido muy insistente en eso y simplemente me ponen cualitativa, cuantitativa, pues no me dicen por qué, ¿cierto? Y hay que mínimamente decir por qué esa investigación tiene ese enfoque. Es que si nos vamos para acá, si saltamos de allá del tema de los videojuegos, acá tenemos que, por ejemplo, el enfoque de la investigación del compañero era mixto. ¿Y por qué era mixto? Porque él buscaba una información objetiva y medible que le permitiera conocer la información necesaria para poder hacer una propuesta de optimización del transporte en las tiendas de Pereira o el departamento de Risaralda, ¿cierto? Entonces miren que acá él está diciendo es mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene unos elementos comprensivos, es decir, es cualitativa por un lado, pero también es cuantitativa por el otro. ¿Por qué? Porque quiere información objetiva y medible que le permita conocer cómo eso tiene un impacto en el transporte de las tiendas de Risaralda. Entonces ustedes pueden, en este caso, ¿cierto? Que era una propuesta que tenía que ver con el mejoramiento del transporte tienda a tienda en la ciudad de Pereira o en el departamento de Risaralda y otros cercanos del eje, pues entonces miren que aquí igualmente él lo que está diciendo es, primero, quiero identificar. ¿Y cómo quiero identificar el modelo actual? A partir de la recolección de información mediante entrevistas, ¿cierto? Pero también quiero evaluar. ¿Y cómo lo va a hacer? Aplicando encuestas. Entonces, muy probablemente la entrevista le permita a él comprender, ¿cierto? Y muy probablemente la encuesta cerrada o el test más cerrado le permita obtener esa información medible de la que él estaba hablando y por eso tiene una investigación mixta, porque el enfoque de la investigación quiere recoger percepciones, ¿cierto?, de la gente sobre el transporte, pero también quiere medir, quiere hacer unos cálculos a ver si aplicando la estrategia que él dice se reducen los tiempos y se mejoran las entregas, ¿cierto? Entonces mire que él quiere hacer dos cosas, quiere conocer la percepción de los usuarios, de las personas que hacen parte de todo este gremio, pero también quiere calcular, quiere medir con tiempo, con datos estadísticos, si verdaderamente aplicando esa estrategia hay un efecto, se reducen los costos, se reducen los tiempos, se gasta menos gasolina, ¿cierto? Entonces, por eso tiene una investigación mixta, porque le interesa recolectar información
de las dos formas. Listo, vamos a volver acá, que yo sé que ustedes están más familiarizados con esta, pues porque hace más parte del contexto donde ustedes se forman, pero es para que tengan entonces una idea de por qué yo tengo que decir con claridad, ¿cierto?, qué es lo que estoy haciendo y cuál es el enfoque de mi investigación. ¿Es netamente cuantitativa, es netamente cualitativa o es mixta? Pero yo tengo aquí que decir por qué lo es. Listo. Y si continuamos acá, es básicamente la misma recomendación para el nivel de investigación, porque entonces me están diciendo, es exploratorio descriptivo, es analítico o es nada más descriptivo, pero no me dicen por qué. ¿Cierto? Y ustedes son los que saben, si ustedes mismos me están diciendo que es exploratorio descriptivo, que es analítico descriptivo, me deben decir por qué. Entonces aquí me dicen, no, es exploratorio porque en este caso, miren el que dice, es exploratorio. ¿Por qué es exploratorio? Porque el tema aún ha sido poco estudiado en el país, por lo cual entonces vamos a empezar a explorar la problemática, a ver qué podemos encontrar y vamos a describir, una vez exploremos, vamos a describir esos factores que limitan el ecosistema de desarrolladores de videojuegos en Colombia, ¿cierto? Entonces miren que volvemos a lo mismo, no es que tengamos que desarrollar un super texto, pero sí que si ponemos acá que la investigación es exploratoria, es descriptiva, es analítica, pues por lo menos una pequeña frase que acompañe o que respalde eso que están diciendo que es el nivel de la investigación, que es hasta dónde queremos llegar. Queremos explorar, queremos describir, queremos analizar, ¿cierto? Pero hay que decir por qué. Y acá, para que no nos enredemos muchachos, en tipo de investigación es o documental o aplicada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Aplicada quiere decir que la propuesta que se está desarrollando acá se va a experimentar, ¿cierto? Es decir, que esto se va a aplicar, que esto se va a llevar a un lugar real para ver si esto sí sale bien o sale mal, ¿cierto? Cuando es aplicada, quiere decir que la propuesta se va a llevar a la vida real, ¿cierto? Que se va a ensayar como si fuera en un laboratorio, que se va a experimentar, ¿cierto? Cuando se busca hacer eso, se busca comprobar, se busca demostrar, se busca experimentar, entonces tiene una investigación aplicada. En este caso, el compañero, ¿por qué tenía una investigación aplicada? Porque él quería que su producto final fuera una propuesta, ¿cierto? Como una guía con una propuesta que les permitiera a quienes están interesados en este tema conocer y fortalecer cómo entrar a esa parte de la creación de videojuegos en Colombia, ¿cierto? Entonces él identificó que uno de los problemas, por ejemplo, es que la mayoría no conoce los estímulos o los programas que saca el Ministerio de las TIC, donde financian proyectos, o de las convocatorias que hacen muchas entidades internacionales o de otros lugares, y entonces él dice, venga, como yo identifiqué que eso es un problema, muchos no conocen ni siquiera que esto existe, que esto tiene apoyos económicos, entonces yo voy a crear una cartilla para que, un producto, una cartilla para que sirva como guía, para que los desarrolladores que estén interesados, pues sepan que esto tiene un mercado, que esto tiene unos apoyos. Entonces, en este caso, él tenía una investigación aplicada, ¿por qué? Porque él quería generar un producto, ¿cierto? Que generaría finalmente entregar algo, demostrar algo, comprobar algo. Entonces, ustedes tienen que definir si tienen una investigación aplicada o si tienen una investigación documental. ¿Qué quiere decir una investigación documental? Que es una investigación que no necesariamente se lleva a experimentos, ¿cierto? Se lleva a comprobación, que no necesariamente se pide un producto final, sino que es una investigación que se quedó en la documentación, que se quedó en el análisis de información, en el procesamiento de información, que todavía no se lleva a un experimento como tal, porque de pronto no es el interés, no es la temática, no es necesario hacer experimentos ni entregar productos, sino que es una investigación documental. Por ejemplo, para que lo relacionemos, en el caso de José Manuel, José Manuel tiene una investigación netamente documental. ¿Por qué es documental? Porque él quiere estudiar cómo este tema de las plataformas de stream generan unos recursos que están ligados a este tema de la Tutor, economía naranja. Hola. tutor, para decir algo, creo que usted no me ha calificado la nueva entrega que yo le envié, ya que aparece sin calificación y sin comentario. Ya vamos a ir allá.
Concentrémonos acá y ya vamos a ir allá. Listo. Entonces, en este caso, si yo tengo una investigación sobre la cual yo puedo resolver mi pregunta de investigación, ¿cierto? Yo puedo resolver ese problema de investigación que encontré, si yo lo puedo resolver desde teorías, desde libros, desde revistas, desde el análisis de información, yo no tengo necesariamente que hablar de una investigación aplicada, sino de una investigación documental. ¿Listo? Entonces, lo mismo, decimos si es documental o si es aplicada para que no nos enredemos y decimos por qué. Listo. Acá es lo mismo, solo que el formato yo no sé por qué repite. eh, y acá nuevamente en el marco teórico, entonces, mira que todo el tiempo la propuesta nos habla de unos conceptos centrales, ¿cierto? Todo el tiempo venimos hablando de la industria de los videojuegos en Colombia, todo el tiempo venimos hablando del ecosistema de apoyo, todo el tiempo venimos hablando de brechas tecnológicas y educativas, todo el tiempo venimos hablando de que esto tiene un consumo, una oferta, una demanda, que es un mercado importante para la economía nacional, ¿cierto? Entonces, miren que como todo el tiempo venimos hablando de esos conceptos, acá se definen, porque yo no sé ustedes, pero a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando, leyendo esta propuesta mejor, cuando él me habla de ecosistemas, yo la verdad no tengo ni idea, o no, bueno, ya tengo un poquito de idea, pero yo no tenía ni idea en el contexto en el que ustedes se mueven, en el desarrollo de medios gráficos visuales, la animación digital, todo ese tipo de cosas, yo no tenía ni idea que era un ecosistema, porque a mí el ecosistema me sonaba como a temas de ciencias naturales, ¿cierto? De biología, de química. Entonces, volvemos a lo mismo, en el marco teórico es donde ustedes definen, ¿cierto? Esos conceptos que son centrales en su propuesta, esos conceptos que todo el tiempo se repiten en su propuesta y que es necesario definirlos ahí, porque ustedes no pueden suponer, ¿cierto? Que quien los está leyendo sea yo o sea otra persona porque ustedes publicaron la investigación en una revista, en un libro, no pueden suponer que la gente entiende todo el lenguaje técnico que ustedes manejan. Entonces, por eso los conceptos se ponen acá y se definen. Entonces, ya yo sé que cuando el muchacho me hablaba de ecosistemas, me está diciendo que es un tema que tiene que ver con la economía naranja, que está enfocado en fomentar la producción, pero faltan incentivos, ¿cierto? Entonces, yo ya voy entendiendo de qué se trata eso. Cuando me hablan de consumo cultural, entonces si él me dice que más del 70% de los colombianos juega videojuegos, entonces yo ya tengo una idea de que cuando me hablan de consumo cultural, más abajo, o por acá cuando esté interpretando los resultados, o por acá cuando esté concluyendo, ya yo sé que me está hablando entonces de la relación o el consumo que los colombianos hacemos de los videojuegos. Listo, entonces recuerden que yo les decía, el marco teórico es esa estructura, ¿cierto? Es lo que le da sentido a su propuesta. Si ustedes todo el tiempo se repiten y se repiten unos conceptos, hay que definirlos acá, ¿cierto? Por ejemplo, plataforma de streaming. Ustedes pueden saber muy bien qué es una plataforma de streaming, pero aquí hay que definir. Si mi propuesta todo el tiempo se habla de plataformas de streaming, aquí hay que decir, las plataformas de streaming se definen como nacieron o se consolidaron o se hicieron muy relevantes desde tal año, ¿cierto? Pero entonces aquí definen esos conceptos de qué se tratan o por qué no están hablando de eso. Y miren que acá, para que no nos enredemos, miren que aquí él nos habla de un método, ¿cierto? Que es mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque él mismo nos está diciendo que la investigación, como busca, por un lado, comprender cosas y por otro lado, analizar unos documentos, entonces él qué metodología va a utilizar para poder llegar a eso. Él está diciendo acá, bueno, yo primero voy a utilizar un método de investigación documental porque eso me va a permitir revisar informes, artículos y políticas públicas que tengan que ver con ese tema de los videojuegos que yo quiero analizar, y voy a utilizar un método empírico porque me voy a ir a hacer unas encuestas y unas entrevistas a unos desarrolladores para conocer sus barreras, sus percepciones y las oportunidades también que hayan obviamente en el gremio. Entonces miren que el método ya es la forma en la que yo digo, bueno, como yo tengo un interés de investigación, tengo un tipo de investigación, tengo unos objetivos, yo me voy a valer de unos métodos para poder llegar allá, para poder recolectar la información que necesito, que me permita resolver mi pregunta de investigación y resolver ese objetivo general que me planteé. Listo.
Y para que no se enreden, ustedes acá y aquí también, ahorita les voy a compartir el link, pero muchachos, entren a Sayuna, en Sayuna está toda la información que hemos trabajado durante el curso, ¿cierto? Ahí está el material de formación y ahí tienen muy clarito una bandeja que les muestra todos los métodos, el hermenéutico, el fenomenológico, el teórico, el documental, el empírico, y les dice que cuando aplica un método o el otro. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es revisar cuál es el método con base en esa tablita, cuál es el método que mejor se acomoda a lo que ustedes quieren hacer, y entonces ahí sí decir, ah, bueno, claro, este método, el método teórico, por ejemplo, ya te voy a dar la palabra, Meixer. Entonces, el método teórico, el método teórico habla de que es el que se utiliza cuando usted quiere hacer una investigación documental, que nada más requiere la revisión de libros, documentos, Ah, claro, yo estoy haciendo una investigación que nada más requiere de analizar información, documentos, entonces este método es el que mejor se acomoda a lo que yo voy a hacer, entonces voy a tomar, listo, mi método es teórico, ¿cierto? Si yo quiero hacer un experimento, comprobar, entonces muy probablemente usted va a recoger un método que le permita comprobar, que le permita demostrar eso que usted quiere hacer. Entonces, revisen esa tabla, ahorita vamos a entrar nuevamente, aquí va a entrar, pero Saoyuna me sacó, porque esa tabla es muy clara, ¿cierto? Y ustedes ahí pueden identificar, según lo que ustedes quieran hacer, cuál es la propuesta que mejor se acomoda, o el método que mejor se acomoda, perdón. Meixer, te escucho. La pregunta mía es, ¿el mapa mental tiene que ver con esta otra actividad? ¿Cómo? O sea que si el mapa mental tiene que ver con esta actividad también, una necesita de la otra o son independientes. No, están relacionadas. Es una parte de lo que hablamos en las primeras clases, ¿cierto? El mapa mental es una caracterización, ¿cierto? Entonces, el mapa mental es un momento donde ustedes primero elaboran un mapa, pues valga la redundancia, donde dicen qué es la animación digital, en qué contexto se mueven, tecnológicamente eso, cómo funciona, con qué programas trabajan, con qué software, eh, políticamente eso cómo está regulado, el tema de los derechos de autor, el tema de los estímulos por parte del gobierno, los apoyos, ¿cierto? Culturalmente eso cómo funciona, seguimos siendo nada más productores de agencias internacionales o también se está dando relevancia a recalcar a través de la animación la cultura propia, las etnias propias. Por ejemplo, un estudiante me hablaba de Coco y de cómo Coco también es un ejemplo de que la cultura se puede vincular a la animación, ¿cierto? Ese mapa mental es un primer momento donde ustedes hacen un análisis general, una caracterización general de qué es eso de la animación digital, cómo funciona en Colombia, cuál es el estado en el que se encuentra, ¿cierto? Eso es un primer momento. Y después de que hacen ese análisis sobre el contexto donde ustedes se desempeñan, ya ahí pasan a elaborar la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces yo primero analizo el contexto general en el que me muevo y luego cuando ya reconozco ese contexto, ya puedo decir, venga, por acá por este lado de lo tecnológico hay un tema que de pronto hay un problema y se puede investigar. Por este tema de lo económico, de lo cultural, hay un tema que se puede investigar, ¿cierto? Entonces, el propósito de la primera evidencia, el mapa mental, era que hicieran una caracterización general y que a partir de esa caracterización pudieran empezar a observar unos posibles problemas de investigación, que ya los problemas de investigación es lo que están desarrollando en la segunda evidencia, que es toda la propuesta ya construida. ¿Listo? Pero entonces no es que una tenga, obviamente todas están relacionadas, pero la evidencia uno tiene un objetivo, ¿cierto? Que era la caracterización. Y la evidencia 2 tiene otro, que es ya construir la propuesta de investigación, que esté ligada a ese contexto, obviamente, en el que ustedes se desenvuelven como animadores digitales. ¿Listo, Meiser? Sí, señor, gracias. Bueno, con mucho gusto, mi hermano. Entonces, acá es donde yo les digo que revisemos esta parte. Miren, muchachos. El ayuno está un poco lento, pero vamos a darle paciencia mientras vamos avanzando acá. Entonces, sigamos acá con la propuesta, ¿cierto? Entonces, muchachos, no se enreden. El tema del método ya los vamos a revisar, es lo que les digo. Ya ustedes, cuando ustedes lleguen a este punto, ¿cierto? Ya ustedes tienen muy claro verdaderamente qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no quieren hacer, qué es lo que les interesa, qué es lo que no les interesa.
Entonces, teniendo claro eso, ya si no ir a revisar esa tablita y decir, ve, este método es el que mejor se acomoda a lo que yo quiero hacer. Ve, no, yo creía que era un empírico, pero me funciona más el teórico. O yo creía que era fenomenológico, pero me funciona más el, el hermenéutico, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que revisemos ahí, porque ya en este punto ustedes tienen súper claro qué es lo que quieren hacer. Entonces, sino elegir un método que les permita mucho mejor llegar a esa meta, que les permita mucho mejor resolver ese problema y esa pregunta de investigación que tienen. ¿Listo? Y la metodología, muchachos, muchachas, para que no se enreden, es simplemente el paso a paso. Con la metodología que muchos están enredando, es simplemente usted decir qué es lo que va a hacer para poder resolver su investigación. ¿Cierto? Recuerden que todo detective, para que nos hagamos una idea, todo detective tiene un plan, ¿cierto? Él tiene un paso a paso, él dice, bueno, yo quiero resolver tal caso, tal problema, tal investigación. Tiene que ir paso a paso, tiene que diseñar una ruta para poder llegar allá. En investigación es lo mismo. Entonces, en la metodología simplemente es contar, bueno, paso uno, ¿qué voy a hacer? Primero voy a recolectar la información documental. Paso dos, voy a diseñar y voy a aplicar las encuestas a los gamers, perdón, y a los desarrolladores. Paso 3, voy a entrevistar a algunas personas que hacen parte del sector. Paso 4, voy a analizar esa información y la voy a categorizar. Paso 5, voy a crear la propuesta de fortalecimiento basada en los casos anteriormente analizados o en los casos exitosos que puedan haber. Entonces miren que la metodología es ese paso a paso. Yo, bueno, primero voy a recolectar, luego voy a diseñar, luego voy a hacer las entrevistas, luego voy a analizar esa información que reciba las entrevistas y con base en eso voy a elaborar una propuesta, ¿cierto? Entonces miren que por eso elegí este ejemplo, porque es una propuesta muy concisa, no, yo no le estoy pidiendo es que me desarrollen la super tesis, pues que cambiemos el mundo con nuestra propuesta, no, pero sí que seamos organizaditos, que quede claro cómo lo vamos a hacer, que todo sea coherente. Miren que esta metodología es supremamente coherente con el método que él dijo que iba a utilizar o con los métodos que él dijo que iba a utilizar, y a su vez esta metodología le va a permitir a él que llegar a esto, ¿cierto? Llegar a ese objetivo general y resolver esa pregunta de investigación, ¿cierto? Porque si él hace esto, tal cual como lo está diciendo acá, va a poder resolver esa pregunta de investigación. Entonces, la metodología es, bueno, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es ese paso a paso que usted va a desarrollar para poder llegar a su propuesta o con éxito a su propuesta? ¿Listo? Y acá, bueno, la población, yo ya les decía, entonces la población es ese conjunto general y la muestra es esa pequeña parte. Entonces, la población para él, ¿quiénes eran? Los estudios de desarrollo de videojuegos en Colombia. ¿Y cuál era la muestra? 20 estudios ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. ¿Por qué? Porque yo les decía, recuerden que es imposible trabajar con toda la población. Por ejemplo, en el caso de José Manuel de los streamers, ¿cierto? O de esas plataformas de streaming. Entonces, es imposible usted decir que va a consultar a todas las plataformas o que va a consultar a todos los que son streamers. No, pero entonces la población, si son esos estudios de streaming, si es el término correcto, pero la muestra terminan siendo esas dos, tres personas, esos cuatro o cinco documentos con los que nosotros vamos a trabajar para poder resolver nuestra propuesta de investigación. Y miren que acá, esto es lo más valioso para que no nos enredemos. Mire que él nos decía, mire que él tenía un objetivo, ¿cierto? Identificar las limitaciones económicas, tecnológicas y de políticas públicas. Entonces, él tenía ese objetivo y para llegar a ese objetivo, ¿qué técnica de recolección de datos, qué técnica de recolección de información utilizó? Utilizó las entrevistas y el análisis documental. Y recuerden que también tenía otro objetivo específico, ¿cierto? Que era analizar el consumo de videojuegos en Colombia. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir de una encuesta estructurada a 100 personas, como lo dicen acá, que sean gamers, ¿cierto? Entonces miren que las técnicas son esas formas en las que yo voy a recolectar información, ¿qué tipo de información? Pues la información que dije que me interesaba recolectar en los objetivos específicos, ¿para qué? Pues para poder resolver ese objetivo general y esa pregunta de investigación. Miren que todo está ligado, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir por acá, por ejemplo, que yo quiero, como me pusieron por ahí, que la muestra eran no sé quiénes personas, que iban a hacer unas entrevistas, que iban a hacer unos cuestionarios,
y después yo me voy por acá y esto está vacío, no hay referencia ni de la entrevista, ni del cuestionario, ni de nada, ¿cierto? Entonces, esa información no se puede inventar, esa información tiene que ser real y ustedes tienen que mostrarme acá qué tipo de encuesta hicieron, qué tipo de entrevista hicieron, cuáles eran las preguntas de esa entrevista, qué fue lo que encontraron. En el caso, por ejemplo, de cuando es análisis documental, no es simplemente decir, ah, no, yo me leí tal artículo y en el artículo encontré tal cosa, no, es decir acá, bueno, ese artículo, en qué año se escribió, quién lo escribió, cuál es el resumen de ese artículo, ¿cierto? Porque usted está diciendo que su técnica de recolección de información es el análisis documental. Pues entonces aquí me tiene que demostrar que usted verdaderamente se fue a analizar documentos, se fue a analizar información y que elaboró unos resúmenes, ¿cierto? Algo que a mí me dé cuenta que verdaderamente usted se fue y leyó y sacó de ahí información relevante, pero no simplemente decir, ah, no, yo fui y leí y a mí como me consta que usted fue y leyó, ¿cierto? Sino ni siquiera me están mostrando el resumen de lo que leyó, no me es el título de lo que leyó porque no me lo ponen ahí. Entonces, ojo, las técnicas están ligadas a esos objetivos, ¿cierto? Y es la manera en la que yo en coherencia con lo que quiero hacer, pues voy y recolecto información. ¿Listo? Y por eso acá él vuelve y repite, listo. Entonces, ¿qué técnicas voy a utilizar? Voy a utilizar la encuesta, la entrevista y el análisis documental. ¿Y con qué instrumentos va a consolidar esa información que reciba? Bueno, la encuesta la voy a consolidar en un cuestionario de Google, ¿cierto? En ese cuestionario de Google voy a recoger toda la información y ese formulario me va a permitir a mí analizar esa información global, ¿cierto? Para la entrevista semiestructurada voy a utilizar una guía de entrevista, es decir, un guión, voy a llevar preparado un guión ya con unas preguntas en específico, que son las que le voy a ir a hacer a los desarrolladores de videojuegos. Y para el análisis documental voy a desarrollar una tablita de Google, de Word, donde ustedes la quieran hacer, donde voy a consignar la información más relevante de esos documentos que leí, el título, el nombre del documento, la fuente donde lo saqué y el resumen académico de la información más relevante de ese documento, ¿cierto? No es como les decía ahorita, no es simplemente que me digan, yo voy a utilizar la técnica de análisis documental. Sí, pero ya pues cuando me voy a revisar los instrumentos, no hay ningún instrumento que me demuestre a mí que esa información verdaderamente se leyó, se analizó y que se consignó en un lugar donde se deja, digamos que, claro que verdaderamente ese texto existe, que esa información es real y que eso se consignó en esa ficha, ¿cierto? En ese instrumento, para dejar ahí lo más importante, lo que sirva para la investigación, ¿cierto? Entonces miren que no es simplemente decir, es demostrar que eso sí se hizo, que eso es un fallo generalizado que encuentro en algunas propuestas. Y miren, ya aquí para finalizar, los recursos requeridos. Entonces él dice, bueno, recursos humanos, necesito esto. Me necesito a mí, que soy el investigador principal, pero también necesito encuestadores, necesito el asesor académico que es el profesor. ¿Qué materiales necesito? Necesito un computador, necesito conexión a internet. Bueno, ya, eso depende de la investigación, ¿cierto? Y las referencias bibliográficas. Entonces, muchachos, que es que yo no revisé ningún documento físico, ningún documento que esté en un repositorio y yo todo lo leí de manera cibergráfica, ¿cierto? Yo todo lo busqué en la web, pues véalo acá, ¿cierto? Es que la información tiene que ser respaldada, listo, está bien, si no tiene de esta, pues tiene de esta, pero la información tiene que estar respaldada. Ustedes no me pueden decir que, bueno, ¿y de dónde salió la información? Pues por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, miren que acá usted dice, bueno, entonces, él acá ¿qué hizo? Revisó repositorios, pero también fue a la web, ¿cierto? Entonces, él aquí me dice, yo revisé este documento en tal fecha, eso es un documento que está en la base de datos del periódico La República. Yo busqué empresas de desarrolladores de videojuegos en Colombia, es decir, puso en el buscador estas palabras clave, el link es este. Entonces mire que aquí yo me doy cuenta que el estudiante no me está inventando nada, ni que aquí yo puedo acceder directamente al link que él me está diciendo y puedo encontrar el artículo que él me está diciendo, que revisó, que leyó, que analizó, sobre el cual hizo el resumen en el análisis documental, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, no es simplemente decir, es aquí respaldar la información, ¿cierto? Es que la investigación es rigurosa, muchachos, no es simplemente desde la opinión, desde el yo creo,
desde el yo pienso, no, es con base en información real, en información objetiva. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte, yo creo que es la más carnuda y es donde hay que hacer más énfasis. Ya voy a entrar a resolver las dudas. Y en estas segundas, miren que si esto está bien hecho, yo creo que no hay que hacer mucha referencia, si esto está bien hecho, ¿cierto? Si esto es coherente, si esto está integrado desde el problema, pasando por los objetivos, por el método, por las técnicas de recolección de información, si esto está bien hecho, el resto, muchachos, ya es un tema, ¿cierto? Como decimos coloquialmente, mamey. Ya es un tema simplemente que es seguir la ruta, porque cuando yo preparo lo primero bien, ya esto es muy simple. Yo aquí simplemente pongo mis referencias cibergráficas, es decir, esas referencias que busqué en la web, ¿cierto? Y aquí ya me voy a la parte de la ejecución. Recuerdan que él nos dijo que una de sus técnicas de investigación era una encuesta y una entrevista, ¿cierto? Entonces miren que él aquí respalda eso, me dice, bueno, técnica, la encuesta y la entrevista, el instrumento, el cuestionario de Google y la guía de la entrevista. ¿Cuáles son las características? Ah, la encuesta se va a hacer de tal manera y la entrevista se va a hacer de tal manera, ¿cierto? ¿Cómo se llama el instrumento? Si ustedes quieren poner un nombre, si no quieren, no. Entonces, el instrumento se llama así, TRAN, ¿cierto? Encuesta sobre consumo y percepción. ¿Quién lo elaboró? Aquí está el nombre del estudiante. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Lea atentamente cada pregunta y responda, ¿cierto? Y aquí introduce en esta encuesta, entrevista, hace parte de un proyecto de investigación en el SENA que busca analizar, o sea, simplemente se da un breve contexto. Entonces miren que él aquí nos muestra la técnica y nos muestra el instrumento, ¿cierto? Miren que él aquí demuestra que evidentemente la encuesta tenía unas preguntas cerradas, mire, que se respondían era desde el diario, el semanal, el ocasional, el nunca, era es decir, eran respuestas cerradas, ¿cierto? Y la entrevista tenía unas preguntas abiertas que ya los desarrolladores y expertos podían responder desde sus propias percepciones. ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Qué tan accesibles son las fuentes de investigación? ¿Considera suficiente la formación académica? Entonces miren que no es simplemente decirlo, él aquí me está diciendo, vea señores, yo voy a utilizar la encuesta y la entrevista. La encuesta y la entrevista las voy a consolidar, una en un formulario de Google y la otra en la guía que voy a hacer para la entrevista, que son las preguntas que le voy a hacer a los desarrolladores. Las características de las técnicas van a ser estas. La encuesta va a ser cerrada, la entrevista va a ser abierta, de preguntas abiertas, ¿cierto? Ya da todo el contexto y mire que nos muestra el instrumento. Es decir, arriba nos dice que lo va a hacer y aquí demuestra que verdaderamente lo hizo, ¿cierto? Que tiene un instrumento para la encuesta y que tiene un instrumento para la entrevista, que la entrevista es abierta y que la encuesta es cerrada, ¿cierto? Miren que aquí él lo demuestra, no es simplemente decirlo, contarlo, es demostrarlo, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué le faltó acá? Que fue una pequeña corrección que le hice a Oscar. Recuerden que él dijo que iba a utilizar tres técnicas, ¿cierto? Él dijo, voy a utilizar la encuesta, la entrevista, ¿y cuál era la otra? El análisis documental, ¿cierto? Y aunque él me puso acá cuáles fueron los documentos que leyó, él acá debió haberme puesto, ¿cierto? Lo que yo les decía, el instrumento, es decir, la técnica, la otra técnica que faltó fue el análisis documental, ¿cierto? Y él dijo que el instrumento donde iba a consolidar la información que recibiera producto de ese análisis documental iba a ser una ficha de análisis, ¿cierto? Él mismo lo dijo ahí, una ficha de análisis documental. Entonces, ¿qué iba en esa ficha de análisis documental? Para que no nos enredemos. Entonces ahí va. Esto me come grande. Entonces, ahí mínimamente en esa ficha de análisis documental va. Entonces yo aquí cuento. Ah, bueno, antes el texto o el artículo, ¿cierto? Se llamaba de tal manera, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el desarrollo de la animación digital en Colombia, por decir cualquier cosa, ¿cierto? El texto, el artículo se llamaba tal. La URL es esta, ¿cierto? Entonces copian y pegan de donde hayan cogido la URL o el link, ¿cierto? Y el resumen, las palabras clave, perdón, las palabras claves del documento que se encontraron fueron animación, desarrollo gráfico, por decir cualquier cosa, ¿cierto?
Y acá el resumen. ¿El resumen de qué? Pues de ese texto que usted está diciendo que se leyó. Entonces en ese resumen ustedes consolidan la información más importante. Entonces ahí hay coherencia. ¿Qué está diciendo? Ah, mi técnica fue el análisis documental, por eso me voy a ir a analizar documentos. Y mi instrumento va a ser una ficha donde voy a consolidar esa información más relevante. Listo, que por ahí una de las recomendaciones o de las correcciones que hice a una de las propuestas, es que me decían, no, yo leí unos artículos, pero no había ningún respaldo, ni la URL, ni el link, ni el resumen de esos artículos. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que esa información es real o que es inventada o que es sacada de IA? ¿Cierto? Entonces, toda esa información hay que respaldarla. Listo. Entonces, miren que aquí ya está la ejecución, que la ejecución es en coherencia con todo esto que él nos está diciendo, con las técnicas, con los instrumentos, en función de esos objetivos. Y aquí ya simplemente proceso. El que dijo, yo voy a hacer una encuesta y unas entrevistas y eso lo voy a llevar a unas tablas, a unas tortas. Entonces, aquí que está demostrando, en esta parte del procesamiento de la información, está poniendo, ¿cierto? La información que recolectó producto de esto, ¿cierto? Él está diciendo, bueno, yo hice esto, recolecté información de tal manera, con tales instrumentos, y lo que podemos decir es esto, ¿cierto? Que de los entrevistados el 65% utiliza el móvil para jugar, que el 15% utiliza una consola, que el 20% utiliza el computador. Si hablamos de edades, la mayoría está entre los 15 y los 24 años, luego el 30% aproximadamente está entre los 25 y los 34 años, luego hay un porcentaje entre un 15% de personas entre los 35 y los 44 años en Colombia que consumen videojuegos, y luego hay un pequeño porcentaje entre el 10% aproximadamente que tienen más de 45 años y consumen videojuegos en Colombia. Listo, entonces miren que aquí en esta parte de procesamiento, ¿qué es simplemente demostrar lo que se ejecutó o lo que se consiguió producto de esto. Dale, Stephanie. Una pregunta, el tema de, digamos ahí, esas, es, esos gráficos son basados en las encuestas y las entrevistas, pero por ejemplo, si fuera el análisis documental, ¿eso cómo se vería reflejado gráficamente? Pues yo no sabría cómo poner un artículo en, pues, en imágenes como esas. No, Stephanie, no necesariamente tienen que ser gráficos, es decir, él aquí, pues, porque él mismo lo dijo que se iba a apoyar, ¿cierto?, de los formularios de Google, que son todas estas cosas, o que incluso mire que él saca fuentes de otros repositorios, pero ojo, en este caso es porque recuerden que él dijo que él tenía una investigación mixta, ¿cierto?, que le iba a mostrar información estadística como la que está mostrando, pero también información, digamos que de carácter interpretativo, y por eso las encuestas y las entrevistas. Perdón, por eso la entrevista. Entonces, en el caso de si son documentos, si es material teórico y ese tipo de cosas, no se ponen obviamente gráficas ni apoyos visuales, o si lo quieren hacer, pues también está bien, pero lo más importante es lo que dice acá, que en esta etapa de procesamiento es donde usted analiza e interpreta los datos que usted recogió. Porque aquí es donde usted prepara toda la investigación, ¿cierto? En estas dos primeras etapas. En la etapa 2 es donde usted ya la ejecuta, donde ya usted se va a recolectar los datos, donde ya usted se va a recolectar las pruebas, ¿cierto? Donde ya usted se va a recolectar la información que necesita. Y consolidan unos instrumentos esa información más relevante de lo que consiguió, ¿cierto? Ya en esta parte es que usted procese, que usted analice, interprete esa información que recibió y la exponga ahí en función del análisis de los datos. Muy ¿Listo? bien, listo. ¿Está bien? Entonces, después de que la ponga acá de manera analítica e interpretativa, usted aquí simplemente pone los resultados en función de qué? De los objetivos que se estaba planteando, ¿cierto? Entonces, miren que los resultados nos hablan también de los objetivos. Mire que él tenía como un objetivo analizar, por acá lo tengo, ¿cierto? Perdón, identificar las limitaciones económicas, tecnológicas y políticas y de políticas públicas, ¿cierto? Entonces, mire que el resultado 1 lo elaboró en función de ese objetivo. El mercado gamer en Colombia supera los 500 millones de dólares, aunque el consumo es alto, la producción local aún no alcanza a ser competitiva,
¿cierto? Miren que los resultados ya se presentan en función de eso que dije antes, que era lo que yo quería averiguar. Y que para averiguarlo, por eso me fui a recolectar información, recibí una información y ahora que tengo esa información, la presento a modo de resultado. Dale, Meixer. Por ahí estaban levantando la mano, no sé si era Meixer o no, quién era. No, seguimos. La pregunta del millón era, disculpe, lo he interrumpido, esos formatos, ¿dónde los puede conseguir uno? ¿Ya están listos o tiene uno que crearlo? ¿Cómo es la vaina? Pero Juan Meixer, ¿este que estamos visualizando, este de Excel o el formulario de Google? Eh, el de Excel, que es el que para realizar la actividad, está todo eso que está mostrando está en un solo documento Ah, que sí, no señor. sé. Venga, ¿qué será? Bueno, vamos a desayunar si nos deja acá. ¿Qué era lo que yo les decía? Vean, muchachos. Entramos a Sayuna, ¿cierto? Igual si ustedes lo requieren, yo ahorita me escriben y yo les mando esta información, como a los correos, me dejan los correos acá. Es que cuando ustedes entran a la evidencia 2, que es la propuesta de investigación, tenemos dos cosas. Tenemos el anexo y el instrumento. El instrumento es simplemente para que ustedes sepan qué es lo que les van a pedir, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para poderles calificar la investigación, para poderles calificar y que puedan aprobar la evidencia? Entonces miren que tienen que desarrollar todas las etapas. Por eso hay unas propuestas como la de Stephanie, muy bien hechas, pero lastimosamente nada más está en la etapa 1, ¿cierto? Entonces yo no le podía dar el visto bueno hasta no conocer la etapa 2, la 3, la 4 y la 5, ¿cierto? Que esas etapas terminan siendo esto: preparación, ejecución, procesamiento, interpretación y conclusiones, ¿cierto? Y además de eso tenemos el anexo. Ese anexo, Meiser, es este documento. Ese anexo es este formato con el que estamos visualizando el ejemplo, ¿cierto? Es este formato propuesta y es esto. Ese formato es esto, pues, pero obviamente pues vacío, es esto, ¿cierto? Donde ya está el paso a paso para que ustedes tengan claridad sobre cómo ir desarrollando la propuesta. ¿Listo? ¿Es claro, Meixer? Sí, señor. Listo. Entonces me dice, igual mire que ahí lo descargué, eso descarga muy fácil de Ayuna. Me dicen si lo necesitan para mandarlo al grupo o ustedes lo descargan. Si puede facilitar el grupo, Listo. me evita la fatiga porque es que a veces Tranquilo, esa plataforma no es. tranquilo mi hermano, dale que no hay problema. Entonces, y lo otro es lo que les decía, igualmente también en la plataforma, revisen el material de formación, sobre todo para que elijan bien el método, las técnicas y los instrumentos de evaluación, ¿cierto? Como los instrumentos de análisis de la información, perdón, para que sean coherentes con la propuesta, con el problema y con los objetivos. Entonces, bueno, volvamos acá para que ya entremos al último momento. Entonces, miren que todo el tiempo hablamos de lo mismo, ¿cierto? Todo el tiempo esto está conectado. Miren que la investigación ustedes se han dado cuenta de que todo el tiempo ha estado conectada, es lógica, una cosa tiene que ver con la otra. El problema llevó a la pregunta llevó al objetivo general, el objetivo general lleva a los objetivos específicos y los objetivos específicos llevan al método, al tipo, a la metodología, a las técnicas. Miren que todo es coherente, todo tiene que estar integralmente conectado. Y ya una vez yo interpreto los resultados, ¿cierto? Hago la parte de interpretar los resultados de la información que recolecté, pues yo ya simplemente concluyo. Y la recomendación es muy simple, muchachos. La conclusión es en función de qué? Pues en función de esa información que logré obtener, que logré analizar, que logré procesar gracias a esas técnicas que utilicé para recolectar información. Y en las conclusiones yo trato de elaborarlas en función del problema y de los objetivos, ¿cierto? Si ustedes en los objetivos dijeron analizar, entonces en las conclusiones, digamos, se analizó el mercado, ta, 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 ta. Si dijeron describir, entonces en las conclusiones se describió tal o cual cosa, ¿cierto? Experimentar, entonces en las conclusiones se experimentó que esta plataforma o que este mercado va en ascenso, ta, 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 ¿cierto? Miren que todo tiene que estar conectado, incluso las conclusiones me tienen que hablar de eso que yo por allá en la primera etapa dije que iba a hacer, porque yo no puedo decir en los objetivos que voy a analizar, que voy a interpretar y luego voy a decir en las conclusiones que demostré, que experimenté. Entonces, usted dijo en un primer momento que quería hacer una cosa y después resultó con otra, ¿cierto?
Entonces eso no puede quedar así como un Frankenstein, eso tiene que estar coherentemente integrado. Listo. Y ya pues las conclusiones son muy relativas, las conclusiones se hacen en función de los objetivos, como les decía, y en función de la información a la que se logre llegar producto del desarrollo de la investigación. Listo, muchachos, vamos bien. Yo tengo una pregunta. Dale. Lo que pasa es que yo dije que iba a hacer encuesta, ¿cierto? Y en teoría, la investigación está pensada como para todo el territorio nacional, pero yo sinceramente solo tengo acceso como a la gente de Pereira y quizás a mis compañeros estudiantes. Entonces yo no sabría, digamos, ahí sacar una muestra de cuánto, o sea, como para hacer las encuestas, cuánto es lo apropiado o así. No, Stephanie, pero entonces delimita, digamos que la población sería en todos los desarrolladores, los animadores o los que tengan que ver con ese tema que a usted le interesa en Colombia, ¿cierto? Esa sería la población. Pero la muestra, entonces la recomendación es que desde el título, desde el problema y desde el desarrollo de la propuesta, de una vez enfoquemos la investigación a que está ligada a Pereira, ¿cierto? Es mejor siempre delimitar eso dónde está enfocado, ¿cierto? En qué lugar se enfoca, sobre qué contexto me está hablando. Y lo mismo, entonces en función de eso, su muestra, que sean dos, tres, cuatro, cinco personas que hagan parte de esa población y que estén radicados en la ciudad de Pereira, para que la investigación sea muy contextual, para que las conclusiones también sean a propósito del problema contextual, porque muy probablemente el problema que se tenga en Pereira no es el mismo problema que se tenga La Guajira, muy probablemente la infraestructura en La Guajira no va a permitir lo que sí de pronto se puede hacer en Pereira, ¿cierto? Entonces los contextos cambian, así sea el mismo país. ¿Listo? Pero tengo una pregunta, digamos, en ese caso el problema que yo planteo pues es a nivel nacional, o sea, de hecho todo el mundo se queja de lo mismo, ¿cierto? Entonces delimito el problema como si fuera en Pereira, como Sí, hago cada... o si tú lo quieres hacer a nivel general, lo que puedes hacer es, por ejemplo, una encuesta. Yo te recomiendo, por ejemplo, una vez lo hice con un estudiante de gestión de la producción industrial, y es que él también, el problema estaba enfocado como a nivel nacional. Yo le decía, hermano, pues hagamos algo. ¿Verdad? Monte un cuestionario de Google, ¿cierto? Que le permita aproximadamente 10 respuestas. Búsquese un grupo de Facebook, que debe de haber un grupo de Facebook de gente, de estudiantes, de profesionales en gestión de la producción industrial, y monte ahí ese cuestionario. Diga que es una investigación con fines netamente, que el formulario es con un fin netamente académico, que la información se utilizará en función de la propuesta de investigación, que no se hará pública ni nada de eso, que se van a reservar obviamente los datos de las personas que respondan la encuesta o que respondan el cuestionario. Y él lo que hizo fue crear el cuestionario, montarlo, y efectivamente se lo respondieron personas de Cali, de Bucaramanga, de Pereira, que él no tuvo que ir a hacerle la entrevista ni tuvo que ir nada, sino que utilizó esa técnica del cuestionario y lo montó en redes sociales. Esa podría ser una. De buen dato, gracias. Listo. Listo. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, particularmente vamos a entrar acá. Entonces, Stephanie, ¿permites que iniciemos por la propuesta de José Manuel? ¿Te parece bien? Sí, sí. Listo, venga, entremos acá rápidamente, porque yo hasta ayer hice un barrido. Me aparece sin calificar, entonces no sé si usted le me hizo la última mención que es un mi. Yo tengo clarísimo que he calificado ya tres avances y los tres no han cumplido con los requerimientos. De una vez entremos acá para que estemos sobre las claridades. La última, ¿cuándo la subió José Manuel? 8 Neotume. No, no, pero entonces venga a ver qué fue lo que pasó, porque es que yo califiqué antier. Es que me aparece aquí, dice sin calificar con metáneos de Atega Cerro. Ah, es que le parece sin calificar, obviamente, porque tiene un nuevo intento, porque el último que entregó no cumplió, entonces ahí se le Dice que habilita. los otros sí tienen la calificación, Ajá, que es D. vamos a entrar acá. Mire que
Intento uno, intento 2, intento 3. ¿Cierto? Ese sería el último, el del 8 de octubre. Ah, tienes razón. Efectivamente, eso no está calificado todavía. O sea que yo Y me que, confundí ayer con lo de los intentos. y que no sabe si esa ya pone también, ya que usted me dijo sobre, sobre la primera parte, que la retroalimentación que se refería, que se trataba la primera parte que estaba mal. Sí, Y José, en yo por eso la le revista mandé también la retroalimentación como por correo, para que tuvieras ahí la referencia por cualquier medio, fue, fue la página de Sayuna que para usted que... dijo, cosas como el objetivo general, el título, el Ujú, resumen, el, la, los objetivos secundarios y, y que tendría que hacer más llamativa la justificación y así. ujú. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar Aquí, acá ya que les voy diciendo. puntualmente en materia, José Manuel. Entonces, mira, el tercer intento, ¿cierto? El que acabamos de abrir. Ujú. Entonces, mira, por ejemplo, Vamos, déjenme ver. Sí, sí, sí. esta parte ya la corrigió, ¿cierto? Lo que le había hecho, Análisis. la referencia que le había Sí, hecho sí. sobre el título, que estuviera enunciado más desde una perspectiva de investigación, ¿cierto? Porque no es simplemente la rentabilidad, no, es análisis de la rentabilidad de los proyectos de animación en plataformas de streaming, recuerde, ¿en dónde, José Manuel? En Colombia, No, es Gomal. Ahí más abajo se refiere, deja que claro que es anime Gomal, general Gomal. es en el Ahí mundo, más abajo se defiende eso. ¿cierto? En el mundo. Ay, perdón. Entonces, si es global, Ujú. ¿cierto? Aunque eso lo compromete más. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el interés del proyecto de investigación es, fue pucha, ¿cierto? Es el streaming en Asia, es el streaming en África, el streaming en Europa, el streaming en Es que América. se refiere a algo más a general, ya que el tema se investigó de forma general. Mm, bueno, entonces mira pues, ese título pues bueno, no hay mucho que agregar. En cuanto al resumen, ¿cierto? El resumen está redactado más no como un resumen, ¿cierto? Sino como eh, a ver, como una anécdota, ¿cierto? De lo que se quiere hacer, ¿cierto? Y recuerden, yo se los decía acá, para que empecemos a ponernos moscas con la información, ¿cierto? Yo les decía, el resumen es ese momento donde usted de manera clara no se tiene que poner a inventar, sino que simplemente recoge lo que hizo. Entonces, en el resumen, usted recoge, hace una breve introducción hacia lo que fue toda su propuesta, ¿cierto? Que yo podría decir, bueno, aquí José Manuel se quedó en la introducción, ¿cierto? Hizo una introducción a lo que quería hacer, hacia cómo lo iba a hacer, pero carece de esto. No se referencian cuáles son los objetivos entonces de esa propuesta, ni qué metodología utilizó para desarrollar la propuesta, ni qué resultados obtuvo, ni qué puede concluir al respecto. Esa es Recuerden una que lección, José el Manuel. resumen es de una manera concisa recoger todas estas categorías, recoger lo que usted quería hacer, con qué objetivos lo hizo, cómo lo hizo, qué es la metodología, qué resultados obtuvo y qué concluyó, ¿cierto? Porque el resumen es sobre toda la propuesta. Ok, Yo por ok. eso les decía que vamos a hacer el resumen cuando ya tengamos todo esto hecho. Después de que tengamos todo esto hecho, ya yo puedo elaborar un buen resumen, ¿cierto? Porque yo ya tengo claro verdaderamente qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, hasta dónde llegué, hasta dónde no llegué, qué resultados obtuve, qué otros no, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá, eh, eh, Es José, que está bien. yo investigué varias cosas, yo busqué la propuesta que estuviera relacionada a esto y esa es la propuesta que yo conté. Es una propuesta que ahí lo expliqué de dónde la conseguí, de quién la hizo y, y, no, y cómo se centra lo principal. Ese es el antecedente.
Ujú. Pero entonces, mira, por ejemplo, esta está bien, ¿cierto? Según Benjamín Maril Pérez, ¿cuándo? En el 2020, en el 2021, en el 2010. O sea, ese artículo es de cuándo, ¿cierto? Eh, y acá, por ejemplo, mira cosas muy pequeñitas. El streaming ha sufrido una gran demanda mundial y por ello muchas series, y mire lo que dice acá, muchas series y peliculadas. Claro, temas de gramática y de ortografía que hay que tener conscientes, ¿cierto? Incluyendo animales, han generado millones en ganancias gracias a la vista del público. Entonces, mire que esto, por ejemplo, es una información más general. ¿Qué le invitaría yo, José Manuel, acá? A que además de la referencia de Benjamín Marín Pérez, pongamos otra que nos hable más de lo particular. Es decir, aquí me está diciendo lo general, ¿cierto? Que el streaming tiene una gran demanda a nivel mundial. Sería bueno Es que que, respalde eso con otra es que la, fuente que diga, por ejemplo, cuáles son las principales plataformas que se utilizan, ¿cierto? Que según los reportes de tales revistas, cuáles fueron las ganancias que generó en el 2025 las distintas plataformas, cuánto generó la una, cuánto generó la otra. O sea, es un asunto de complementar un poquito más la información. es que la propuesta, es que la propuesta se defiende más a, a general todas las propuestas de investigación Yo sé, investigué, yo te pues que entiendo, no yo, se enfoca tanto en la animación. yo te O sea, entiendo, José Manuel. Espera, también te voy a recomendar algo, que es también tener apertura, porque es que si no hay apertura es muy difícil, ¿cierto? Y desde que estábamos en las sesiones sincrónicas, yo te decía, esto no es tan folclórico como vos crees, que decía, no, es que estamos repitiendo mucho lo mismo, eso se hace facilito, no, esto no se hace facilito. Listo, entonces también tengamos apertura, porque yo estoy sacando un tiempo por fuera de las sesiones sincrónicas, porque yo ya no estoy programado, entonces lo mínimo que espero es que tengamos apertura. Yo no estoy haciendo esto porque los quiera molestar, porque les quiera joder la vida, porque no quiero que se gradúen, no. Antes porque los quiero y porque quiero que esto salga bien, saco estos espacios. Listo, entonces por lo menos tengamos un poquito de apertura a las recomendaciones que se les hace. Listo. Entonces, aquí yo no le estoy diciendo, yo entiendo que la propuesta es global, yo entiendo que la propuesta es general, pero esto me dice mucho y a la vez no me dice nada. Que el streaming ha sufrido una gran demanda mundial, sí, yo también, yo no soy un animador digital, pero yo sé que si hacemos una comparativa con el siglo pasado, las tecnologías de la ciencia, la información, el software y la inteligencia artificial tienen mucha más demanda que hace 10 años. Y yo no tengo que consultar ninguna fuente para decir eso, porque eso es una realidad. ¿Cierto? Hace 10 años no utilizábamos la IA, hoy la utilizamos para todo, ¿cierto? Entonces, está bien, eso es una información muy general, pero también podemos decir, no está, yo aquí no les estoy diciendo que me digan cuáles son las que más se utilizan en Colombia, cuáles son las que más se utilizan en Uruguay, en Brasil, en México, no, yo entiendo que la propuesta es general, pero también podemos decir aquí en esta propuesta general, ¿cierto? ¿Cuáles son las plataformas que más se utilizan a nivel mundial? Twitch, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa información nos sobra, porque ese es el estado actual de la temática, es presentar todo el contexto de la situación que se está investigando. Listo. Acá, mire el problema identificado. Acá, y se lo había dicho en alguna de las retroalimentaciones, esto hay que enunciarlo verdaderamente como un problema, ¿cierto? Es decir, aquí hay que dejar claro, como usted lo está diciendo, la animación, esto sobra, eso es que las formas en las que hay que entrar hablando con propiedad. La animación digital en la última década ha logrado generar grandes ganancias a través de las plataformas de streaming. Eh, a partir de esta situación nos interesa analizar de qué manera se pueden superar barreras o problemas que tengan los animadores digitales, en dónde, en Colombia o en el mundo, como lo quieras plantear, para poder superar esas barreras que les impiden conocer la rentabilidad que tienen estas plataformas y proponer que logren elaborar un proyecto de vida que se articule a las economías naranjas y que permitan que este mercado, que este sector siga creciendo, ta, ta, ta. Es decir, en el problema ustedes tienen que contar. Yo, por ejemplo, aquí cómo iniciaría esto. Yo iniciaría contando el problema desde esta perspectiva. Yo diría, en Colombia
¿cierto? Existe un sector ligado a la animación, al desarrollo, a la creación audiovisual, que es el sector de la economía naranja. Dicho sector está enfocado en promover la ciencia, la innovación, la tecnología, Parte de este mercado o como parte de estos mercados están las plataformas de streaming, ¿cierto? Y ahí sí, luego de que el contexto, ya ahí digo cuál es el problema. Pero existe un desconocimiento por parte de los animadores digitales en el manejo de estas plataformas, a pesar de que son rentables económicamente. O sea, el problema yo no es simplemente decir qué es lo que pasa, ¿cierto? Es describir la situación, dar el contexto, después de que doy el contexto, ahora sí decir, venga, y en este campo hay un problema y el problema es que la gente no sabe que esto existe y yo quiero que la gente conozca que esto existe, ¿cierto? Y por eso es un problema que quiero abordar y que quiero resolver. Listo, pero tiene que quedar más claro, no es simplemente como un anuncio, no, listo. La pregunta está bien, ya la corregimos. El objetivo general está bien, ya lo corregimos. Acá, no sé por qué, yo le había dicho que se quedara con dos objetivos y borró dos y dejó uno. Listo, entonces revisa nuevamente la retroalimentación porque yo le dije, bueno, deje dos. Si usted quiere analizar, miren por ejemplo el error que hay acá. El objetivo general es analizar y el objetivo específico también es analizar. Entonces, si mi objetivo general es analizar, si la meta es analizar, el objetivo específico es menos abarcante, porque el objetivo específico termina siendo esa acción que me va a permitir a mí llegar al general. Entonces, si usted quiere analizar, entonces, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿qué me permite a mí llegar a ese objetivo que es analizar? Describir, ¿cierto? Describir, identificar. Muy probablemente si yo logro describir cómo funciona ese tema de las plataformas de streaming, si yo logro identificar cuáles son las barreras de los animadores digitales para acceder al manejo de estas plataformas, muy probablemente yo si logro describir e identificar pueda llegar a esa meta que es analizar, ¿cierto? Porque la descripción y la identificación me llevan allá, que es lograr analizar. Listo. Vamos acá. Entonces, el enfoque de la investigación cualitativa, ya que no busco usar datos de SAC, está bien. El nivel de la investigación es exploratorio, descriptivo, por lo que está bien. El tipo de investigación, entonces acá, esto no es, se vuelve a repetir cualitativa, ¿cierto? No, aquí es, mi tipo de investigación es documental. ¿Y por qué es documental? Ya usted me cuenta por qué es documental. Pero entonces, esto acá hay que corregirlo. Listo. La justificación, recuerden, ya le hice la retroalimentación arriba. Es, si quiere pone lo mismo que está acá abajo, pero cuando estábamos analizando ahorita el ejemplo, les decía, la justificación es el momento en el que haga de cuenta que usted está con un jefe al frente, ¿cierto? Y le están haciendo una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y la justificación es el momento en el que usted vende su idea, en el que usted muestra que eso es relevante, que eso es importante, que eso se debe investigar, que eso se debe abordar, ¿cierto? La justificación es el momento en el que yo digo que lo que yo estoy haciendo vale la pena prestarle atención, ¿cierto? Y acá, pues miran nuevamente, ¿cierto? Entonces, el marco teórico. Entonces, esto es plataformas de streaming, dos puntos, ¿cierto? Son servicios en línea que distribuyen, ¿cierto? ¿Será que este es el único concepto que le da fuerza a toda la propuesta de investigación? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que aquí hay que definir plataformas de streaming, pero también hay que definir otros elementos, ¿cierto? Miren que aquí usted mismo lo está diciendo en las palabras clave: rentabilidad en la animación, ingresos, superación de barreras. Bueno, ya ustedes son los que manejan este glosario, ¿cierto? Que tiene que ver con la animación digital, pero entonces hay que definir acá, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la rentabilidad de proyectos de animación. Entonces, pongamos acá, ¿qué se entiende por rentabilidad de proyectos de animación? ¿Qué se entiende por animación digital ligada o enfocada al streaming? ¿Qué se entiende por ecosistemas, cierto? Cuando estábamos hablando ahorita de la otra propuesta. Es decir, aquí hay que ir definiendo
toda la estructura, pero yo creo que no, esto no se responde nada más desde un concepto, porque también no solamente estamos hablando de las plataformas, estamos hablando de la rentabilidad, estamos hablando del desconocimiento que tienen los animadores de estos mercados, ¿cierto? Entonces aquí hay que definir qué es mercado digital, qué es mercado, bueno, ya no hay que hacerle mucho, pero sí agregarle unas cositas, ¿cierto? Por lo menos otra definición o otras dos, con base en lo que usted que conoce la propuesta sabe qué es lo que más se reproduce acá. Contenido multimedia, ¿cierto? O sea, aquí hay que definir eso de lo que estamos hablando. Eh, método, entonces mire, por ejemplo, el método no es cualitativo ni cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo o cuantitativo, estamos hablando desde el enfoque de la investigación. Repito, si usted quiere comprender, interpretar, muy probablemente tenga un enfoque cualitativo, pero si usted quiere medir, experimentar, comprobar, muy probablemente tiene un enfoque cuantitativo, y si quiere hacer los dos, como fue el ejemplo ahorita, que él quería hacer cosas estadísticas, pero también quería entrevistar a la gente y poner la percepción y lo que pensaba la gente de las cosas, pues entonces tiene uno mixto, ¿cierto? Y en coherencia con eso, en los métodos, pues entonces son la invitación es a revisar nuevamente ese material de información, porque entonces el método yo podría decir, pero no le voy a sapear del todo las correcciones que tiene que hacer, ¿cierto? Por ejemplo, acá, el método suyo es un método teórico o un método documental. Ya vaya, revise allá la tabla o consulte información porque está más ligado a ese tipo de métodos. Porque usted aquí lo que está diciendo es que usted va a analizar unos artículos, que con base en los artículos va a analizar cómo las plataformas de streaming se convierten en fuentes de ingresos, Entonces, así como el tipo de investigación es documental, ¿cierto? Porque se va a quedar es en el análisis de documentos, muy probable el método que usted va a utilizar, ¿cuál es? Pues es un método teórico, porque usted, su método, la forma en que usted como investigador se va a ir a recolectar datos, es a partir de la recopilación de datos, de fuentes, de documentos. Entonces, su método es teórico o su método es documental. Esto no es esto. Esto se pone ahí arriba en el tipo de investigación. Y recuerden lo que les dije ahorita, la metodología es el paso a paso, como nos lo planteó el muchacho. Y miren que acá la metodología fue que puso el método. Listo. Entonces, si consideras que es fenomenológico, también está bien, porque yo cuando hago una interpretación de un texto, estoy haciendo un ejercicio, pues finalmente que termina siendo fenomenológico, ¿cierto? Pero entonces es acomodar bien esto y en la metodología es poner el paso a paso. Primero voy a hacer tal cosa, segundo voy a hacer tal cosa, tercero voy a hacer tal cosa, como lo vimos en el ejemplo. Listo. Población y muestra, esto no puede ser así. Entonces, la población, ¿quiénes son? El mercado de streaming global, y la muestra, y sí, van a ser las dos referencias en sitio web, o las tres referencias en sitio web, y más adelante me tienes que poner el link. Entonces, miren acá, otro error. Si yo utilizo un método, ¿cierto? Fenolo, fenomenológico, ¿cierto? Como lo planteabas por acá, que hay un error es como conceptual. El método fenomenológico, si el método fenomenológico va acá, que es el método de investigación, entonces, ¿con qué técnica usted va a recolectar información que le permita, en coherencia con ese método que usted dijo que iba a utilizar, recolectar información? Entonces, recuerden, si lo fenomenológico está más ligado a la interpretación, a la comprensión, ¿cierto? Entonces yo aquí lo que tengo que decir es que esto no es una técnica. Fenomenológico no es una técnica de recolección de información. Fenomenológico es un método de investigación. Y las técnicas, entonces recuerden que son las entrevistas, las encuestas, los conversatorios, los talleres. Es esa forma en la que usted recolecta información para poder responder a esa pregunta de investigación y a ese problema que tiene. Entonces, acá muy probablemente el método, bueno, está bien, método, fenomenológico, teórico, y la técnica entonces tendría que ser el análisis documental. Usted mismo me está diciendo todo el tiempo que lo que quiere es revisar unos documentos. Entonces, si usted me está diciendo que va a revisar unos documentos, ¿con qué técnica va a recolectar la información? Pues con el análisis documental. ¿Cómo va a recopilar la información? A partir del análisis documental. Entonces, ¿cuál es su técnica para recolectar información? El análisis documental. ¿Qué es análisis documental? Es decir, a analizar documentos. Y así usted va a recolectar información.
Esa es su técnica, ¿cierto? Y luego, bueno, ¿cómo voy a, a consignar la información más relevante de esa información? A través de una tabla de análisis, ¿cierto? Con la información más relevante, con un resumen académico, que fue lo que les mostré ahorita acá, ¿cierto? Que fue lo que el compañero, entre las pequeñas correcciones que le hice, iba a esa, ¿cierto? Que él me dijo que iba a hacer un análisis documental, pero no me puso acá los resúmenes de esos textos que se leyó, ¿cierto? Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo acá estoy diciendo que mi técnica es el análisis documental, yo digo que voy a utilizar una tabla, una ficha para consignar el resumen académico, la información más relevante, ¿cierto? Y después yo más adelante demuestro que evidentemente por un lado sí analicé documentos y por el otro que sí consigné la información más relevante de esos documentos en una ficha o en una tabla. Y eso se pone acá. ¿Cierto? No es simplemente que usted me cuente lo que usted dice que encontró, sino que usted me respalde eso que usted dice que encontró. Porque es que ustedes no me respaldan lo que dicen que encontraron, yo podría decir, no, pues esto lo inventaron y simplemente se vinieron acá a coger el formato, llenaron cada cuadrito con lo que se les ocurriera y listo. ¿Cierto? Pero no, eso no es así, eso hay que demostrarlo. Recuerden que así como lo vimos en el ejemplo, todo está integrado, todo tiene que hablar, una cosa tiene que llevar a la otra y la otra me tiene que demostrar que evidentemente sí hice lo que iba a hacer anteriormente. Entonces volvemos a lo mismo, acá los recursos no solamente son las fuentes que se van a consultar en la red, ¿cierto? Se necesita de un investigador, ¿cierto? Se necesita de la consulta en las plataformas, se necesita del análisis de la información, se necesita que crear las fichas o los instrumentos donde se va a consignar la información más importante, ¿cierto? ¿Qué necesita para desarrollar toda la propuesta? Y acá, bueno, no hay fuentes bibliográficas, sí hay fuentes bibliográficas, pero a mí no me sirve esto. Aquí me tienes que poner ese link, ¿cierto? Entonces, aquí, vea, esta fuente que consulté sobre ciencias de la comunicación, está el link. La que consulté sobre rentabilidad de Netflix, está el link, ¿cierto? Pero aquí hay que ponerlo para yo decir, evidentemente, esto es real, ¿cierto? Esto viene de una fuente real, viene de una fuente confiable. Entonces, mira, volvemos a lo mismo. Entonces acá eh, hay que corregir obviamente esto, ¿cierto? Entonces es análisis documental, el instrumento sería una tabla, una ficha con el análisis de contenido, está bien, acá la descripción está bien, pero aquí no se desarrolla, ¿cierto? Entonces aquí es donde me tienes que poner el resumen académico del texto 1, las palabras claves, y lo mismo el resumen académico del texto 2 y las palabras claves, y de dónde salió esa información, ¿cierto? Que era lo que le estaba diciendo, que era lo que le pedía el compañero acá también, ¿cierto? ¿Cuál es el resumen? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cómo se llama ese texto? ¿Cierto? Y eso es lo que se pone acá, porque aquí es donde usted me dice que evidentemente diseñó unas técnicas que luego aquí las va a analizar, ¿cierto? Que esto le permitió recolectar una información que aquí usted la va a analizar, va a demostrar que recolectó información real con base en eso que me dijo que iba a hacer, aquí la procesa, ¿cierto? Aquí la analiza, trata de interpretar esos datos que recogió, aquí ya la expone en función de interpretación, ¿cierto? Que está bien, yo creo que simplemente complementarle algunas cositas con base en las correcciones de atrás, y luego concluye. Pero entonces recuerda, José Manuel, no es basado en lo visto porque no es un supuesto. Las conclusiones se supone que se elaboran porque usted ya investigó, ¿cierto? Porque usted ya sabe qué recogió, qué no recogió, qué es verdad, qué no es verdad, cuáles son las barreras, cuáles son los potenciales, cuál es la rentabilidad del mercado. Entonces aquí ya no es basado en lo visto porque eso suena como una suposición, ¿cierto? Ya es con base en lo que usted encontró, con base en lo que usted tiene, en esa información que usted dice, vea, véala acá, mire lo que recolecté, ¿cierto? Y recuerde, esas conclusiones, prepárelas en función de los objetivos. Entonces, recuerda, esto hay que corregirlo, ¿cierto? Yo le había hecho una corrección anteriormente para que revise sobre los objetivos. Entonces,
el objetivo general está bien, analizar, listo, ¿cómo vas a llegar allá a analizar? A partir de la descripción y a partir de la identificación. Entonces, lo mismo, en las conclusiones, entonces, que se describió, ¿cierto? Porque usted dijo que quería describir, entonces se describió cómo funcionan las plataformas de streaming, cuáles son las principales, las que se utilizan principalmente y cuáles son sus rentabilidades, y las potencialidades que tiene la animación en Colombia de ingresar a este mercado que está en constante expansión y en constante crecimiento, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y entonces ahí me estás diciendo que evidentemente la conclusión tiene que ver con esos objetivos que usted dijo que iba a hacer, ¿cierto? De escribir, se describió, identificar, se identificó cuáles son las principales barreras que tienen los animadores digitales en Colombia para acceder a este tipo de mercados, ta. Listo. Miren que todo tiene que estar coherente. Entonces aquí esto ya no se hace como sobre supuestos, no, es sobre lo que usted encontró, ¿cierto? En función de esos objetivos, en función de ese problema y de y ese desarrollo de investigación que usted planteó y que dijo que iba a realizar. Listo. Sí, Juan Manuel, ¿está claro entonces? ¿Cuáles son esas cositas que vamos a pulir? muchas. No, no son tantas, vean, es más que todo acá. En los antecedentes, agregarle otra referencia que le permita a uno tener conocimiento cuáles son las plataformas que más se utilizan en el mundo, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Y si le puede agregar a eso cuántas ganancias generaron estas en el último año, mucho mejor, porque entonces eso sí le presenta a uno verdaderamente un antecedente, ¿cierto? Un antecedente integral, un antecedente que le habla a uno de todo el contexto. Es más que todo ahí. En el problema es cambiar un poco la redacción, ¿cierto? Como le decía, para que revise la grabación, es un poco cambiar es la redacción para que verdaderamente quede claro que eso es un problema y que eso tiene que ver con la animación digital. Y ya simplemente acá es cambiar esto, es describir e identificar, ¿cierto? Entonces, usted mismo me está diciendo qué quiere describir, cómo funciona eso y por qué deja ganancias, ¿cierto? Y qué quiere identificar, cuáles son las principales barreras que se tiene por parte de los animadores para acceder a este tipo de mercados. Usted mismo me lo está diciendo, ¿cierto? No hay que inventarse nada, es simplemente que esto sea correspondiente con lo que está más arriba. Entonces, aquí en los objetivos, acá está bien, mire que esta parte está bien, solo que aquí hay un error, ¿cierto? El tipo de investigación ya se lo dije, es ajustar, no es, esto no va ahí, es una investigación documental, y así no que usted me cuente y usted sabe porque es una investigación documental, ¿cierto? El nivel está bien, el enfoque está bien, ya hay que complementarlos de pronto con lo que puso acá, por ejemplo, ¿cierto? La justificación hay que nutrirla un poco, el marco teórico simplemente no, es simplemente poner otro concepto más o otros dos de todos esos conceptos que usted está utilizando, ¿cierto? Es definirlos, no hay que enredarse mucho, es buscar definiciones de esos términos o de esas palabras. Y aquí en el método es ajustar esto, ¿cierto? Entonces, tener claro verdaderamente cuál es el método que te sirve. Yo estoy de acuerdo con que el método fenomenológico te puede servir, entonces hay que pasar esto para arriba. Y aquí en la metodología es decir el paso a paso, ¿cierto? Entonces, primero, consultar las fuentes, ¿cierto? Segundo, preparar los resúmenes académicos. Tercero, interpretar la información de los resúmenes, ¿cierto? Simplemente que cuentes el paso a paso. Y acá, mire que esto yo ya se lo corregí un poquito. Ya es que usted diga que su técnica es entonces el análisis, que va a crear una tabla, una ficha, un documento donde va a consignar la información y listo. Si usted logra hacer esto, ya esto se desprende. Acá está bien, acá simplemente que pongas los links, ¿cierto? De esas fuentes que usted dijo que consultó. Y acá es que pongas los resúmenes de esos textos que usted dijo que consultó, acá que procese esa información, ¿cierto? Que analice esa información que recopiló, aquí que la interprete en función del informe y acá que concluya. Es decir, estamos a mitad, ¿cierto? Estamos a mitad, simplemente es un asunto de corregir gramática, forma y de acomodar algunas cositas que no están donde deben ser y otras que hay que de pronto darles un poquito más de desarrollo. Listo, pero ya el tema lo tenemos claro, el tema está ahí, el tema está bien, está delimitado,
la pregunta de investigación está bien planteada, el objetivo general también, el problema está bien identificado, es más que todo cambiarle la redacción, ¿cierto? Pero hay material, hay con qué trabajar, es ajustar esas cositas que espero que lo podamos hacer en estos días que nos quedan. ¿Listo? Sí, ok, gracias. Tampoco se estrese, José Manuel, que no es mucha cosa. Yo sé que si te sientas un momentico juiciosamente, puedes complementar estas cositas, ¿cierto? Es un asunto más de complementar, no es volver a hacer, es complementar las cosas que están haciendo y mover de pronto algunas que están ubicadas en lugares donde no deberían estar, ¿cierto? Que es como la confusión. Bueno, qué pena, muchachos, la asesoría se está yendo un poquito más larga. Stephanie, si quieres me presentas, me cuentas, abro acá. Bueno, a ver, Ah, un momento antes. Este, una última pregunta es respecto a la técnica que yo usé para la investigación. Como me refiero a la parte de como la pasmo. Es que yo como tal, la técnica que yo elegí, una técnica no de tú debes que leer los textos y mediante esos textos debes que analizar y comprenderlos y ir sacando los datos que tú necesitaste. ¿Cómo es que eso lo representan ya en, en donde dice la técnica, en la segunda o en la tercera, ya que como tal no es una que se usa una tama, sino que uno tiene que, es mediante la comprensión lectora que uno debe que estar esos datos. Sí, es un poco lo que le decía ahorita. Es un poco lo que le decía ahorita a Stephanie, ¿cierto? No es que todos estén obligados aquí a poner gráficos, a poner tablas, no, porque eso depende del tipo de investigación, ¿cierto? Pero entonces, acá lo importante es que con base en esa información que usted recopiló, producto del análisis documental, ¿cierto? Y producto de esas fichas o de esas tablitas que usted haga con la información más relevante de esos documentos, acá haga un análisis de esa información. ¿Qué es hacer un análisis de esa información? Como usted muy bien lo dice, como es un tema ligado a la comprensión de lectura, entonces ustedes acá lo que exponen o la sugerencia que se hace es hablar desde la perspectiva de las permanencias, las diferencias y las similitudes que encontraron en la información, ¿cierto? Entonces, de las fuentes que se consultaron, lo que más permanece o la información que más se repite es que las plataformas de streaming son utilizadas para ¿cierto? Y se podría afirmar con base en ello que ¿cierto? Algunas diferencias o según los textos consultados, también existen algunas diferencias por temas de regulación, por ejemplo, hay unas plataformas que están vetadas en China o están vetadas en Corea del Norte o están vetadas en Colombia. O sea, simplemente usted también narrativamente, ¿cierto? Relacionar esa información que se encontró y analizarla, interpretarla y ponerla en función del procesamiento de esa información. Listo, entonces no necesariamente es que tengan que ponerse a crear gráficas o ese tipo de cosas, sino que verdaderamente analicen e interpreten esos datos que recogieron. Listo, entonces ya es como hacer un análisis, un resumen, pero con tus propias palabras de esa información que leíste, de esa información que Abajo, encontraste. abajo del análisis, como la eminencia. No te entiendo, repite la pregunta. Entonces lo que tengo que hacer en análisis, en el procesamiento o en la ejecución 2 es hacer un resumen de tono. No, 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 no. Mira, en la ejecución es donde usted me dice que se fue a recolectar una información, ¿cierto? Que en tu caso es el análisis documental y que con base en esos documentos que vas a leer, vas a preparar unos resúmenes, unas tablas, unas fichas, ¿cierto? Que es donde va a consignar la información más relevante de lo que usted leyó, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí. Ah, ok, eso es la duda que yo tenía. Pero Esa, eso, pero eso que usted lee son palabras de otros, ¿cierto? Por eso son investigaciones de otros, son análisis de documentos de otros. Y por eso puedes poner acá en esta ficha, pues el resumen de ese texto,
cómo se llama, quién lo escribió, ¿cierto? Pero aquí en la etapa del procesamiento ya es usted con sus propias palabras, en función de su propuesta de investigación, qué puede analizar, qué puede interpretar, qué puede decir de esa información que usted recogió. Que para su caso usted la va a recoger a partir de documentos, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, Fabián, ¿cómo la recogió con entrevistas y la recogió con encuestas. Ah, ok, ok, ok. Listo, Stephanie. Ah, entonces, y tú, Tom, es que me tengo que desconectar en estos momentos, que tengo unos asuntos que atender, me tengo que desconectar. Pero gracias por la información y por las referencias y eso. Claro que sí, con todo el gusto. Espero que las correcciones queden plasmadas ahí y que el 19 podamos salir de esto. Listo. Si tienen alguna Bueno, otra duda, alguna chao. pregunta, me lo Gracias. manifiestan. Ajá, chao, Chao. gracias. Stephanie, ahora sí te escucho. Listo, Simón. Bueno, yo, pues a mí me quedó claro todo. A mí me gustaría ver en el archivo que nos mostraste acerca del proyecto de los videojuegos, cuáles eran las conclusiones, o sea, lo de la etapa 4 y la etapa 5, como ¿Mm? para echarle un vistazo ahí. Ok. Dale. Entonces, mira, ¿cuál es la recomendación? Que los resultados, así como cada objetivo, ¿cierto? Tiene como una técnica, ¿cierto? Que era lo que estábamos viendo acá, ¿cierto? Él decía, bueno, yo tengo un objetivo uno que es este, que es identificar. Y voy a llegar a esa identificación a través de la entrevista, ¿cierto? Entonces, Sí, así como cada objetivo está ligado o está amarrado a una técnica, una recomendación es que los resultados los presentemos también en función de los objetivos. ¿Cierto? ok. Entonces, el resultado uno que me hable de ese objetivo uno, el resultado 2 que me hable del 2, el resultado 3 que me hable del 3. Si de pronto, producto de las técnicas, ¿cierto? De la entrevista, del cuestionario, recibí otro tipo de información, no la voto, ¿cierto? Sino que la pongo como un resultado 4, como un resultado 5, pero le doy prioridad a los resultados que me hablen de los objetivos, que era lo que yo principalmente quiero hacer, ¿cierto? Ya Sí, esos otros que me aparezcan por añadidura me sirven, los incorporo, pero no los voto. De todas maneras, los relaciono, los guardo, ¿cierto? ok. ¿Listo? ¿Será que podemos ir a la etapa uno para yo tomarle pantallazo a esa forma como de esa persona hace lo de las técnicas y el objetivo y relacionando con cada objetivo? Sí, señora, claro que sí. Para Dígame si ahí lo ve bien. Sí, ahí lo Toda veo esta bien. parte de la ruta metodológica. Sí. Y y el último punto, el del 5 etapa de conclusiones. Yo no entiendo muy bien la diferencia entre la interpretación de resultados y las conclusiones. O sea, me queda como... Tienen mucha similitud, sí. Lo que pasa es que desde una perspectiva de la investigación, las conclusiones están más enfocadas como en recomendaciones, ¿cierto? Como en usted decirle, recuerda, miren que, Stephanie, miren que partimos acá de la investigación de cuando ustedes reconocen cuál es el tema que les interesa, uno de los principales asuntos que se empiezan a hacer es a revisar los antecedentes o el estado actual de la temática, ¿cierto? Ujú. Y esto tiene que ver con que el conocimiento académico va como esas bolas que vamos viendo en las películas en el desierto que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, ¿cierto? Sí, El conocimiento académico es así, es como cíclico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que hablan de que siempre que se elabora una conclusión, se renueva el ciclo de investigación. ¿Por qué? Porque usted cuando empezó tomó como referencia lo que habían investigado otros. Usted desarrolla su propia propuesta, pero su propia propuesta también tiene alcance, ¿cierto? Investigó hasta cierto punto, pero de pronto no se enfocó en otras cosas, o no avanzó, no tuvo un nivel de profundidad de tal manera, o complementó otras, pero dejó abierta la puerta para otras. Entonces, como se renueva el ciclo de investigación, las conclusiones están más enfocadas en eso, a que usted deje como la claridad de, bueno, este tema, desde donde usted lo está investigando, en qué quedó, ¿cierto?
qué sería bueno seguir investigando, qué sería bueno seguir ampliando, qué sería bueno seguir conociendo, como para que el ciclo siga avanzando, ¿cierto? Para que alguien luego venga y revise su investigación como si fueran antecedentes y ya diga, bueno, estamos en tal parte, hemos avanzado hasta tal parte, se ha investigado esto, pero esto no, y ya esa persona, con base en los antecedentes, pueda iniciar su propia investigación, ¿cierto? Entonces la conclusión se elabora más que todo es en función de esto. ¿Listo? Listo. Y otra duda que tengo con respecto a la retroalimentación sobre los objetivos. Dice, en los objetivos general, identificar y analizar las barreras informativas, bla, bla, bla. Ahí dice, específicos dejar el uno y el 3. O sea que los otros, a ver, yo comparto pantalla. Eso mejor, venga. Yo dejo de presentar. Listo. Pantalla completa. Acá. Acá lo estamos viendo, ¿sí? Sí. Pero la pantalla o el Excel. No, la pantalla. Ah, bueno, ya veo el Excel también. Listo. Entonces, acá dice, vamos al objetivo. Amor, estoy en clase. Espérate. El objetivo. Listo. Entonces, acá dice, en los objetivos general, identificar y analizar las barreras informativas. Entonces acá, objetivo general, identificar las barreras de información y acceso que enfrentan los animadores 2D en Colombia para aplicar a fondos y estímulos estatales con el fin de proponer estrategias que faciliten su aprovechamiento y fortalezcan el desarrollo del sector. Ujú. Bueno, y acá, ay, me confundí con estos cosas. Bueno, y acá no entiendo, o sea, no, Es- no sé más. Bueno, acá dice, en los objetivos general, identificar y analizar, y allá acá como lo redacté, Sí. identificar las barreras, identificar y analizar. Es, Entonces, hay que cambiar esto. ahí, sí, pero espere que ahí fue un error también mío de redacción. Ahí lo que le estaba tratando de decir es que, mire que el objetivo específico termina siendo más abarcante que el objetivo general, porque no me puedes decir en el objetivo general que vas a identificar y en el objetivo específico que vas a analizar, es al revés. Entonces el objetivo general sería analizar y cómo vas a llegar a poder analizar todas esas barreras. Muy probablemente una de esas primeras tareas o una tarea que te lleve a poder analizar sea identificar primero las barreras, ¿cierto? Es más que todo un asunto de cambio, porque entonces el objetivo específico estaba más gordo que el objetivo general y es al revés. El objetivo general es el que tiene que quedar más gordo. Ya, ¿Listo? listo. Pero entonces acá dice que dejo el uno y el 3, Ajá. pero a mí me parece que el 2 es Lo importante. que pasa es que repite, si usted dice en el objetivo, en este caso, pues si usted decía en el objetivo general que iba a identificar, en el objetivo específico no puedes volver a decir que vas a identificar. Claro, no es como un perro persiguiendo de la cola. Ya, 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 Es de ya. pronto cambiar el verbo, ¿cierto? Define entonces verdaderamente qué es lo que te interesa, pero no se puede repetir objetivo general con objetivo específico porque termina como persiguiendo de la cola. Entiendo. ¿Listo? Listo. En la justificación, tratar de profundizar la pertinencia social y económica. Ok. No, está todo muy claro. Yo creería que es hacerlo, pues, Sí. ejecutarlo. Finalmente la propuesta es una propuesta muy bien construida. Yo por eso le hice pues como ya unas recomendaciones muy puntuales sobre, bueno, aquí haga esto, porque en general la estructura está muy bien planteada. Sí, de hecho, por ejemplo, acá en el objetivo número 3, pero pues yo dudo que esto lo alcance a hacer, Ajá. esto Es que también es requiere. por temas de alcance, Ajá, de pero me tiempo. parece interesante para el futuro, como yo tengo una pregunta con respecto a eso, ¿investigación se vuelve a ver o esto queda aquí ya? Yo creo, eso depende, porque como es una competencia lastimosamente transversal, yo creo que se ve una vez y luego se puede profundizar en la competencia, pero es con base en la solicitud de los líderes de fichas, si no estoy mal. Eso lo tendría que averiguar bien. Sin embargo, eh,
Si usted desea continuar con la propuesta de investigación, podemos generar espacios. Yo le puedo recomendar, por ejemplo, los espacios que tiene el SENA en Cenova para promover la investigación de los aprendices, los recursos que hay ahí, los estímulos que se hacen, para que la desarrolle y la continúe a futuro. Un Ah, tema sí, bastante interesante. porque a mí me parece como desarrollar un producto tipo página web y todo y generar o sea, me parecería muy bacano Sí, para está la... muy bien. Sabes que yo, por ejemplo, en estos momentos estoy en función de acompañar a una estudiante que tuve el trimestre pasado, que está desarrollando, quiere desarrollar una cartilla, una cosa súper loca, yo creo que yo les dije en una clase, una cartilla para los estudiantes sordoseñantes de las instituciones públicas. Ujú. No sé cómo lo va a hacer, todavía estamos ahí, pues como que yo estoy más que todo es ayudándole desde lo administrativo, pero se puede, ¿cierto? Y hay unas investigaciones que vale la pena continuar porque son demasiado interesantes y verdaderamente resuelven problemas eh, muy reales y que de pronto mucha gente no tiene en mente, ¿cierto? Y que verdaderamente generan cambios importantes. Impactos. Por ¿Cierto? ejemplo, con el tema de eso de las personas sordas, eh, hay una particularidad. Bueno, yo tengo una licenciatura en artes y yo estudié con pelados de, pues sí, sordos y era muy fuerte porque no, o sea, la barrera de la comunicación era impresionante y recuerdo mucho que una compañera hizo su tesis de grado con el tema de con respecto generar un diccionario para tecnicismos con señales sí, de Ujú. bueno, de las manos y todo eso. Y entonces un problema muy radical es que, por ejemplo, las señas no son muy regionales, o sea, las señas en Colombia No son no universales. no son universales, o sea, usted va a otro país y son completamente distintas, o sea, como que inicialmente o la estructura es la misma, pero ya hablar de tecnicismos y todo eso, o un lenguaje más como propio de la región, ¿no? Es súper complejo, entonces acá palabras como así como en España, ¿no? Que dicen coche y nosotros carro y Ajá. para o cosas así, es súper diferente, entonces como que, pues ahí como dato, no sé si ella lo haya tenido en cuenta o de pronto ese proyecto es de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues si ella desea consultarlo. Muchas gracias por la información. Le voy a decir que revise el repositorio de allá para que consulte ese tema. Sí, es Qué de la Escuela avanzado de ahí. Artes ¿Cómo se Visuales. llama? Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, Universidad Tecnológica de Pereira, la universidad pública de acá. Qué bien. ¿Cuántas universidades tiene Pereira? Pues la única pública es esa. Sí. Y tiene la católica, la andina, privadas, que la gente la confunde con los Andes, pero no, no es la andina, la autónoma, ay, yo no me acuerdo de Aquí más. hay muchas ofertas, pero privadas. Yo pensé que había una sede de la Nacional, algo así. No, en Manizales sí. En Manizales hay dos, pues que generalmente la gente, los que no van a estudiar a la UTP, o sea, que quieren estudiar en pública, se van a Manizales, a la Nacional o a la de Caldas o a la de Antioquia, pues que es como lo que nos queda más cerca, ¿no? Ah, qué bien. Ujú. Sí, Bueno, sí. Stephanie, un placer. Quedo atento entonces si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Les voy a mandar ahorita el formato por el grupo de WhatsApp, el link de la grabación y quedo atento a alguna duda que puedan tener. Listo. Listo, Simón, muchísimas gracias. Feliz noche. Con todo el gusto. Feliz noche.